los hermanos que hace tanto tiempo no los veíamos congregados. Es un gusto saludar a la familia Espajo y también a la hermana ahí, agradecidos de parte del Señor. Hoy también estamos viendo una realidad diferente. Tenemos las sillas ubicadas ya de una forma que era más clásica en nuestra congregación y también ya no tenemos el uso de mascarilla. Bueno, el que la quiera seguir usando está en su libertad, no le podemos decir que no, y tampoco podemos obligarlo a, así que también es una realidad que estamos agradecidos de parte del Señor porque podemos respirar mejor. O sea, cuando estamos hablando acá podemos respirar mucho mejor sin tener una mascarilla por delante. Así que agradecido de parte del Señor por eso. También informar que el pastor Matías por compromisos laborales no se encuentra hoy día, así que también oramos por su vida para que donde quiera que esté el Señor sea guardando su vida y también esté teniendo un buen tiempo en la presencia del Señor, congregándose para alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Bien, antes de comenzar el sermón me gustaría invitarles a orar nuevamente para que oremos juntos como congregación pidiendo la iluminación de Dios. Padre, en esta hora venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque descansamos en ti y podemos vivir seguros, confiando en que nuestra vida está en tus manos. Cantábamos verdades maravillosas, cantábamos verdades extraordinarias, Señor. Tú eres soberano y eres fortaleza, Señor, para nuestra vida, y también sabemos que tu mano poderosa está resguardando a nuestra vida. Y en esta hora oramos, Señor, que en ese tiempo, Señor, de saber que somos guardados, seamos iluminados por tu Espíritu para comprender tu palabra, para entender tu palabra, para ser santificados como oraba el Señor Jesucristo por tu palabra. Aplica esa palabra maravillosa en nuestros corazones por el poderoso Espíritu Santo. Y en esta hora oramos, Señor, para que tu palabra te adore y que nos ayude a nosotros a adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, quiero entrar e introducir el sermón con la siguiente idea. A pesar de que los padres lleven muchos años viendo crecer a sus hijos, la preocupación que tienen desde que ellos eran pequeños siempre va a ser la misma, y es el bien para sus vidas. Sean pequeñitos, sean adultos, los padres siempre van a desear el bien para sus vidas. Y se preocupan. Muchas veces hacen más de lo que nosotros pensamos que podrían haber hecho, y nos sorprende con cosas maravillosas. Están dispuestos a trabajar, a sacrificarse y a entregar mucho. Hay una preocupación paternal profunda siempre manifestada en amor. El texto que vamos a estar viendo hoy día nos va a estar trayendo a la mente eso, nos va a estar trayendo a la mente ese sentir que muchas veces se nos da por la familia natural, biológica, y que es lo esperable, pero también el Señor va a estar mostrando en la palabra que el apóstol Juan tenía esa preocupación paternal por las iglesias, o por las iglesias que conocía, por las iglesias que él pudo haber enseñado alguna vez y pudo haber tenido algún contacto con ellos. Tenía una preocupación paternal, y eso recae también en una preocupación pastoral. Tenía una preocupación por los creyentes, de los peligros que podrían venir a sus vidas, y también por las necesidades que tenían en ese momento los creyentes. Contextualizarnos un poco nuevamente, recordar que estamos viendo la primera epístola del apóstol Juan a las iglesias de la época cuando fue escrita, dentro del 80, 90 y tantos después de Cristo. Y vemos esa preocupación que lo vemos impreso en estas palabras cuando el Señor les manda a registrar el mensaje de salvación, registrar el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo, pero que nos lleva a vivir una vida en santidad. Lo que nos está queriendo decir el apóstol Juan en grandes términos o en términos generales es que el Evangelio de Cristo, desde el primer día de nuestra salvación hasta la eternidad, nos demanda amar a Dios y no amar al mundo. Y ese mandamiento, hermanos, es para cuidar nuestras vidas. Ese mandamiento es para cuidar nuestras almas, porque en el mundo hay desdicha, en el mundo hay corrupción de la carne, en el mundo hay perversidad, en el mundo encontramos todo lo que a Dios no le agrada, pero que también viene con serias consecuencias. Entonces, amar a Dios no trae todo lo que es de buen nombre, todo lo que podamos encontrar nosotros, que es de bendición y de bienestar para nuestras almas.
Entonces, nuevamente repito la idea, lo que está queriendo decir el apóstol Juan y lo que vemos en las Escrituras es que el Evangelio de Cristo, desde el primer día de nuestra salvación hasta la eternidad, nos demanda amar a Dios y no amar al mundo. Vamos a leer el texto, y el texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, desde los versículos 12 al 17. Versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Titulé este sermón: Iglesia, no ames al mundo, ama a Dios. Ama a Dios. Y vamos a adentrarnos en las Escrituras, porque lo primero que tenemos que entender cuando el Señor nos está diciendo que no hagamos una cosa, en este caso, no amar al mundo, resulta hacer todo lo contrario también en esa dirección, amar a Dios. Si no amamos al mundo, debemos de amar a Dios. Pero también a la inversa, en negativo, si amamos al mundo, no amamos a Dios. Entonces, esta porción de las Escrituras está destinada específicamente a iglesias, pero aquí vemos que en esas iglesias hay diferentes grupos de personas que están constantemente viviendo en comunidad. Entonces, en ese sentido, el apóstol Juan empieza a distinguir diferentes grupos de personas, diferentes grupos. Quizás a simple vista vemos grupos etarios, pero los términos, como vamos a ir viendo, están apuntando a diferentes niveles de madurez espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque el texto original está apuntando, o el idioma original está apuntando a características propias de personas maduras, o dependiendo de su madurez espiritual. Entonces, lo que vamos a encontramos a que se mencionan a padres, se mencionan a jóvenes, se mencionan a hijitos, y los interpela directamente, y está viniendo a recordar y a enfatizar de que lo que ha venido diciendo desde el principio, tomando el mismo término que se utiliza en el primer versículo de la carta, lo que era desde el principio, que Jesucristo vino al mundo, que se encarnó, que tiene un ministerio, que tuvo un ministerio terrenal y que ese ministerio terrenal lo llevó a la cruz, que también que Dios es luz y que debemos andar en luz, no es en las tinieblas, que debemos de amar al hermano, que debemos de amar a Dios y que debemos de confesar nuestros pecados y perseverar en eso. Te está diciendo, ¿saben qué? No es para un grupo de personas específicos, no es para los nuevos creyentes, para los hijitos, no es para los jóvenes, ni tampoco solamente para los padres que tienen gran responsabilidad, sino que es para toda la iglesia. No importa cuántos años llevemos como creyentes, el Señor siempre nos va a estar diciendo, ama a Dios. El Señor siempre nos va a estar diciendo, no ames al mundo. El Señor siempre nos va a estar diciendo que el mensaje que está escrito es directamente para tu vida, para mi vida. Así que esto lo escuché la otra vez, y es verdad, cuando el Señor nos está exponiendo su palabra, pareciese que siempre pensamos en el hermano, es decir, creo que esta porción de la Escritura le haría bien a este hermano. Pero lo que está queriendo decir el Señor hoy es, el mensaje de la palabra de Dios es para ti, es para mí. No miremos para el lado. Y si vamos a mirar para el lado, pensemos en edificar al hermano que está al lado. Y en esa idea podemos empezar, porque vemos el primer versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos.
Este término, hijitos, en el idioma original describe al infante, pero con el uso se transformó con una palabra dicha por los padres a los hijos, a cualquier hijo suyo, sea grande, pequeño, chico, infante o no infante. Se transformó en una expresión de amor, de bondad, de cariño. Y en ese sentido lo ocupa el apóstol Juan, queriendo demostrar un corazón pastoral, un corazón paternal hacia los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos eso que está hablando en ese sentido? Bueno, por el uso del término y también porque está diciendo en ese mismo versículo, hijitos. Y agrega, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Todos los creyentes son creyentes porque han venido en arrepentimiento y fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces, se está refiriendo a la generalidad de los hijos de Dios. Y a pesar de que Él no fue aquel que fundó todas las iglesias, pero aún así los mira con amor, los mira con esa compasión del Señor y les dice, hijitos, esto los escribo a ustedes, porque sabemos que sus pecados fueron perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. Entonces este mensaje está apuntando a los creyentes. No importa cuántos años, nuevamente repito esa idea, no importa cuántos años o cuánta madurez nosotros consideremos que tenemos en el Evangelio, la palabra del Señor siempre es imperativa, siempre está indicándonos algo y siempre debe estar presente en nuestra alma para considerar cuál es la buena voluntad de Dios que nos está entregando en ese momento. Entonces, dice, estos hijitos que dice el texto, nuevamente son todos aquellos que han recibido el Evangelio. Y esta idea que han recibido el perdón, la palabra perdón, está refiriéndose de llevar lejos. Dejar ir, es como un verbo más que una descripción de algo. Es un verbo, he recibido este beneficio de que tus pecados fueron llevados lejos de ti. Has sido liberado de esa carga. En otras partes, para hablar de perdón, utilizan un término que habla de redención, de haber sido librados por un precio. Pero en esta ocasión está tomando el apóstol Juan la referencia de decir, ustedes que han creído y han recibido esta liberación y sus pecados ya no están en ustedes, fue llevado lejos por el nombre del Señor Jesucristo, porque creyeron en Él. Entonces, nuevamente, todos los creyentes que tienen ese beneficio, que no tienen el peso de su pecado en sí, sino que son liberados de esa carga. El apóstol Juan está recordando la gracia recibida, que recibe verdaderamente todo creyente para salvación. Y continúa el versículo 13 diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque conoceréis al que es desde el principio. Aquí la palabra padre está hablando y refiriéndose a aquellos que tienen una madurez espiritual. Y el versículo 14, cuando nuevamente repite la idea de padres, aquellos que tienen una madurez espiritual, aquellos que han crecido en el Evangelio. Ese es el término que se está utilizando o en el sentido que se está utilizando, no necesariamente en términos etarios, como ya estaba explicando. Entonces, este mensaje también es para los que somos maduros en el Señor, a los que creemos que somos maduros en el Señor, a los que ya hemos aprendido quizás la palabra del Señor de varios años ya. Entonces, el mensaje, por más sencillo que sea, siempre va a estar dirigido a todos los hijos de Dios. Después habla de vosotros jóvenes. Vosotros jóvenes. Nuevamente se repite la idea. En dos ocasiones, en el versículo 13 y 14, nuevamente la misma dinámica de padre aparece en el versículo 13 y en el versículo 14. Pero acá nuevamente se está refiriendo a aquellos que permanecen en la palabra del Señor, que ya llevan un tiempo conociendo al Señor y sirviendo al Señor, que conocen la sana doctrina, que conocen la Escritura, que conocen el Evangelio, que conocen a Dios, pero que aún les falta por profundizar en la palabra de Dios y que necesitan profundizar en las diferentes enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra, pero tienen una característica, que permanecen en la palabra de Dios. O sea, no que solamente dicen haber creído, sino que lo que saben lo practican. Eso es. Pueden saber
no mucho, pero lo no mucho que saben, lo practican. Por eso les dice que son fuertes y han vencido al maligno. Han vencido al maligno por la fe. Y esta es una referencia de la misma carta. Es una referencia de la misma carta. Y podemos ir a 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. Siempre el apóstol Juan va a estar haciendo algunas referencias importantes en relación a esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ya está. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, estos jóvenes que permanecen en la palabra de Dios, estos hermanos que lo que saben lo practican, no es por su capacidad humana, sino por la fe que viene de Dios. Y ellos vencen el mundo. Esa es nuestra victoria, dice, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? ¿En que puedo ser mejor? ¿En que puedo cambiar? ¿En que mañana me va a ir bien? No. La fe en que Jesús es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios vino a morir por tus pecados y mis pecados y lo llevó a cabo. Y después de que derramó su última gota de sangre, expiró, dijo al Señor, consumado es. Y después de pasado de 3 días resucitó de entre los muertos y luego de 40 días más ascendió a los cielos. Esa es la fe que nos hace vencer el mundo. No fe en cualquier cosa, sino en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, pasamos al versículo nuevamente, versículo 13, observamos algunas cosas. Y dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La última parte de este versículo dice, os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Esta palabra, hijitos, es diferente a la anterior. Es diferente al interior. Y de hecho, de aquí se sacan la idea de aquellos que entrenan a los niños o que educan a los niños, los pedagogos. De hecho, la palabra original habla de, por eso la menciono, habla de paidía, o sea, o paidaya. Entonces, acá está mencionando a aquellos que están siendo entrenados y que llevan poco tiempo de ser entrenados y que necesitan la compañía de un maestro, de un mentor, de alguien que les esté enseñando las palabras del Señor. Entonces, acá se está refiriendo a los creyentes que conocen al Padre por el Evangelio, que no han profundizado en las Escrituras, pero conocen al Padre. Han sido salvados y que necesitan avanzar, afirmar su fe, afirmar su comportamiento cristiano, pero conocen al Padre, y es porque conocen al Padre. Entonces están el apóstol Juan dirigiendo, como un buen padre, las palabras de su Padre a toda la casa de Dios. ¿Por qué? Y vuelvo a la idea de los padres que buscan educar a sus hijos y esperar que vayan creciendo siempre y permaneciendo en ello. Uno no quiere educar, y es lo que he recibido, a los hijos de una manera diferente, sino educarlos de una manera que puedan distinguirse cuáles son las normas de la casa y los 2 o los 3 puedan entender que son esas las normas de la casa, que deben de vivir conforme a lo que ellos están recibiendo de sus padres porque sus padres son la autoridad y ese mensaje debe de ser igual para todos. Ley pareja no es dura. Así me decían a mí cuando trataba de sacar algún provecho por ser el menor. Mi mamá me decía, no. Mi papá también. Ley pareja no es dura. Entonces, el apóstol Juan podemos estar rescatando la idea de que no importa cuántos años, nuevamente vuelvo a esa idea, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, siempre es bueno recordar lo que se dijo desde el principio, que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo vino a vivir la vida en obediencia que tú y yo deberíamos haber vivido. Pero Él la vivió porque sí podía vivirla y agradó a Dios y adoró a Dios en todo. Y esa vida la llevó como un sacrificio perfecto a la cruz. La llevó a la cruz sin ningún pecado. Y si se halló pecado en esa cruz, era el tuyo y el mío. Por su sangre fue derramado el perdón sobre nuestras vidas. Eso es lo que debemos recordar. También recordar lo maravilloso que es Dios. Lo maravilloso que Dios es luz. Que Dios es santo. Que Dios resplandece en medio de las tinieblas y nada puede opacar su luz. No hay oscuridad
tan espesa que pueda opacar la luz de Dios. Todo lo contrario, no hay oscuridad que Dios no pueda opacar con su luz. Dios es luz y es necesario que lo recordemos. Está diciendo, ustedes recuerden eso, lo que han creído. Por eso se lo escribo a ustedes, porque conocen al Padre, porque han vencido al maligno por la fe en Jesucristo. También está diciendo que no podemos hacer a Dios mentiroso, no podemos ocultarle nada al Señor. Todos pecamos. Pero eso nos da licencia para que pequemos, sino que nos escriben estas palabras para que no pequemos. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que confiesa tu pecado. Eso le está queriendo decir, recuerden esto. No importa cuántos años lleves, recuérdalo constantemente. Porque si quieres una vida de gozo y de comunión con el Señor, hazlo. Toma esas verdades que el Señor estableció en su palabra para el beneficio de sus hijos. También está recordando que debemos de amar al hermano. Si amamos a Dios, tenemos que amar al hermano. Si amamos al que engendró hijos, también debemos de amar al que fue engendrado por él. Eso también lo dice en el capítulo 5. O sea, aquel que dice que ama a Dios, pero no ama al hermano, es mentiroso. También vemos que el Señor está recordando, hermanos, esto no es para los nuevos, no es para los que ya han crecido un poco, no es para los que son maduros, es para toda la iglesia, porque es una verdad imperativa, constante y eterna. No es que lo cumplimos 10 años del nacimiento de la iglesia, no es que lo hemos cumplido 40 años de lo que existe la iglesia, no es que la primera iglesia primitiva vivía así, no es que fue para el grupo cercano de los apóstoles, no, es para toda la iglesia de Cristo en todas las edades, hasta el fin del mundo. Entonces, en ese sentido podemos ver la gracia de Dios, porque está diciendo, ¿saben que el evangelio que te salvó es el evangelio que te santifica hoy? Este mensaje es para ti y es para mí. El andar en luz no es algo de ayer, algo que aprendiste ayer, sino es algo que debes de practicar hoy también. El confesar el pecado y perseverar en no pecar es un mensaje también totalmente vigente para ti hoy. El amar al hermano como Cristo nos ama también está dirigido a nosotros hoy. Hermanos, estas palabras siempre es a fin de animarnos y de ser animados. Ahora, pensemos. ¿Cuántas cosas de estas que el Señor ha registrado en su palabra se nos han pasado por alto? ¿Cuántos términos hemos quizás no profundizados porque ya los manejamos? ¿Cuántas cosas quizás no hemos dado el tiempo para profundizarlas, entendiendo que si las profundizamos vamos a poder ser santificados por el nombre de Cristo? Nuevamente, el Señor, así como los padres terrenales quieren lo bueno para sus hijos. Pero Dios, su parámetro de bondad y de bien es ilimitado, es excelente, es perfecto. El bien mayor de Dios que entrega a su pueblo es Él mismo. Es Él mismo. Es Él mismo. Así que, hermanos, es importante estar meditando. No estoy diciendo que no lo hagas, sino te animo a seguir haciéndolo, que el Señor te fortalezca para seguir meditando en estas cosas. Pero si estás desentendido de la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio, de la verdad de la santidad, de la verdad de tener comunión, hermanos, te invito a arrepentirte, a confesarlo delante del Señor. Porque hemos sido salvados personalmente, pero comunitariamente también. Hemos sido salvados particularmente, pero también como iglesia del Señor. Vamos a pasar a la segunda parte de este texto, del versículo 15 en adelante. Y la idea fundamental es que está ahí, está expresa. No puedo inventar nada, no puedo agregar nada más. Creyente, no ames al mundo. Creyente, no ames al mundo. O sea, hijitos, padres, jóvenes e hijitos nuevamente, ¿qué cosa? Todo lo que se dijo anteriormente, pero miren lo que nos extendemos hacia adelante. Versículo 15, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es un mandato, hermanos. Es como el mandato del decálogo que dice, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. Aquí está diciendo, no améis. ¿Qué cosa? El mundo. Ahora, pareciera extraño porque el Señor dice que Dios es amor y nos está diciendo no amar algo. Está clarificando que
Cualquier cosa que nosotros llamemos amor no es algo que Dios lo reciba, sino según siempre sus parámetros y lo que Él define de lo que se debe de amar y cómo se debe de amar. O sea, el amor por sí mismo en sí, si no está respaldado por la voluntad de Dios y por lo que Dios está demandando, no es amor. Podemos estar amando algo que Dios aborrece, y eso es lo que está queriendo decir. Ahora, pensemos, ¿que acaso es malo amar la creación de Dios? No, no se está hablando en esos términos, no está hablando del mundo en su forma redonda, ni tampoco el universo entero. No, porque estaríamos también despreciando la calidad de mayordomos que tenemos, de administradores de la creación. No ames al mundo. Está queriendo decir, no ames el sistema espiritual maligno que está impregnado por el pecado y que está rigiendo hasta el día de hoy. Eso está queriendo decir, no ames el sistema mundanal que hay por causa del pecado y que Satanás busca perpetuar. Eso es lo que está queriendo decir cuando dice no ames al mundo. No está queriendo decir no ames la creación, está diciendo no ames lo que Satanás y el pecado ha establecido en medio de los incrédulos. De lo que nosotros salimos. De lo que nosotros salimos, y vamos a ir profundizando en eso. De hecho, este es el motivo también de esta carta. Juan el apóstol del amor, como también se le conoce, está tratando de clarificar que debemos de amar a Dios y no amar las cosas perversas. Entonces, tiene que estar el mandamiento claro, específico. No para que busquemos subjetividades, no es que, bueno, ¿en qué sentido está queriendo explicarlo? No, no ames al mundo. De hecho, Dios aborrece al mundo. No el mundo en sí ni sus criaturas. Por favor, entendamos eso, porque nos encontramos con Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahí está hablando de su creación. Y aquí está hablando del sistema maligno. Y de hecho, en la escatología, en los estudios de los asuntos finales, también se entiende de este sistema mundanal impulsado por Satanás y el pecado. El creyente debe de amar a Dios y a los demás cristianos. Debe amar su palabra, debe amar su voluntad y despreciar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Un verdadero creyente, como característica, va a demostrar que ama a Dios y que no ama la forma pagana de vida. Y eso es, aquí el apóstol Juan está tratando de demostrar que no hay medias tintas. Y de hecho es el mismo apóstol que escribió ese frío se caliente, porque si eres tibio voy a vomitarte de mi boca. Este mensaje que recibió el apóstol Juan en las últimas revelaciones del Señor Jesucristo para dar esperanza a la iglesia. O sea, que está queriendo decir, si amas a Dios, aborreces al mundo. Si amas al mundo, aborreces a Dios. Y esa es una característica de la realidad espiritual. Entonces, por nuestra parte, debemos de tener en mente también el significado de amar. La definición de las palabras es fundamental, porque si no vamos a estar construyendo un naipe en el aire, sin un fundamento. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? ¿Qué es el amor? Bueno, el término amor que se utiliza acá es ágape, y habla de una incondicionalidad, de algo sacrificial, de algo constante, pero que busca ser entregado con la búsqueda del bien del otro. Ese amor tiene Dios con nosotros. Ese amor está buscando el Señor que tengamos. ¿Cuál es el bien que podríamos buscar hacia Dios? No algo que le podamos entregar, sino algo que podamos testificar de Él, su gloria. Entonces, amar a Dios significa tener una devoción completa. Una devoción completa del corazón y un afecto santo. Sí, el Señor nos creó de muchas formas, somos seres racionales y emocionales también. No podemos amar al Señor con nuestra mente y dejar que nuestras emociones deseen lo que quieran. No, el Señor está diciendo que por medio de las verdades amemos su grandeza y nos impulsemos a que nuestras emociones se apasionen por Él. Entonces, en ese sentido, el amor nos calza mucho mejor cuando decimos que Dios nos está mandando a no amar al mundo. No te pasiones por el mundo. No desees las cosas por el mundo. No seas devoto por las cosas del mundo. Si no, sé devoto, sé apasionado.
busca la gloria de Dios, busca su reino, busca su rostro. Entonces, esto no es una invención mía, lo vemos en la palabra y el Señor Jesucristo está mostrando cómo nosotros podemos amar al Señor. Juan 14, versículos 23 y 24, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el Señor Jesucristo está demostrando ahí cómo podemos prácticamente mostrar el amor. Incluso cuando nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos están perfilándose para otro lado, el Señor está diciendo: ¿conoces mi palabra? Bueno, sométete a ella y obedécela. Eso está queriendo decir. Entonces, ¿por qué no amar el mundo ni las cosas del mundo? Porque nuevamente, no se está refiriendo al mundo físico y material, a los bellos de la creación, sino al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Eso es importante tener en claro. Lo cual implicaría también someternos a Satanás. Si amas al mundo, te sometes a Satanás. Le entregas tu corazón a Satanás, tu voluntad a Satanás, al diablo. El Señor mismo dijo que el mundo entero estaba bajo el dominio del maligno. Entonces, en ese sentido, debemos de tomar este mandamiento y resguardar nuestras vidas. Pensemos y analicemos nuestros pensamientos. ¿Testifican que estamos amando a Dios? Y nuestras emociones testifican que estamos deseando a Dios y su gloria. Este es un análisis que debemos de hacer todos los días. Y todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia. Desde el primero que se incorporó hasta el último que se está incorporando. Todos los que tienen responsabilidades también, el liderazgo, por supuesto, por sobre todas las cosas debe liderar en eso, de amar a Dios. Sino cómo va a liderar a la iglesia que debe de amar a Dios e impulsar a amar a Dios. Entonces, si alguien ama al mundo, el texto dice que el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Evangelio no está en él. Jesucristo no está en él. El Espíritu Santo no está en él. La verdad de Dios no está en él. Es fuerte. Es una declaración determinante. Si alguien se somete a las cosas del mundo, está queriendo decir que el amor del Padre no está en él. Y por más que diga otra cosa, tu vida dice lo contrario. Y hay evidencia. Y esa evidencia tenemos que abrazarla. Lamentablemente, eso es lo que nos vamos a estar recibiendo nosotros como testimonio. Si amamos a Dios es porque somos de Dios. Si amamos al mundo es porque somos del mundo. Y estas son las realidades espirituales que tú ves a lo largo de toda la creación y a lo largo de todos los países a nivel mundial. Esa es la realidad, una realidad espiritual de tinieblas, una realidad espiritual de vida y de luz. Mira lo que dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Ahí está. Si se manifiesta un amor por las cosas del mundo es porque está recibiendo las cosas que provienen del mundo, no las cosas que provienen de Dios. Y ahora vamos a detallar un poco, no extensamente, pero detallar un poco. Dice, todo lo que hay en el mundo, todo ese sistema que te pueda promover tu deleite o tu éxito personal, no proviene de Dios. Incluso aquellas cosas que tú tienes que hacer por sobre la palabra de Dios y que por medio de eso que hiciste puedes lograr el éxito. No está queriendo decir que tú no tienes la bendición de desarrollarte profesionalmente. No está queriendo decir eso. Todo lo contrario, el Señor te anima y podemos ver que es una bendición.
El asunto es, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Lo enfrentaste como un hijo de Dios? ¿O estuviste a doblegarte frente a aquellas cosas que colocaban en jaque tus principios y tus convicciones? Y para conseguir el objetivo, cediste. No ames lo que hay en el mundo, ni nada de lo que hay en el mundo, porque todo lo que viene del mundo viene de Satanás. Santiago lo advierte así, Santiago 4:4. En las Escrituras dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si para hacer lo que hacemos nos comportamos como el resto, probablemente seamos realmente enemigos de Dios y no amigos de Dios. Que el Señor nos ayude a diferenciar siempre aquellas tentaciones que vienen para no pecar contra el Señor. Si notan, los frentes que debemos de cubrir y alertas son varios: los deseos, los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, estos impulsos que están en ti por ser humano. A veces los impulsos desean cosas que no deben de poseer, pero que el pecado que está en nosotros muchas veces nos dice: si lo consigues vas a tener un deleite que no te imaginas. Ve, tómalo y disfrútalo. Los deseos de los ojos, no solamente hablando de la lujuria, sino aquellas codicias que pueden albergarse en tu corazón, que tú miras y dices: me gustaría tenerlo, me gustaría tenerlo. Y no de una manera sabia, quizás eso puede surgir. Cuidado, cuidado. De hecho, Génesis 3:6 habla de que el fruto fue agradable a los ojos de Eva. ¿Y qué hizo Eva? Por engaño de la serpiente lo tomó. El pecado nos engaña. El pecado nos engaña. Nos promete algo que no puede entregarnos, un deleite, un éxito. No nos entrega más que mentiras. Que vas a tener un momento placentero cuando consigas lo que estás deseando tu carne, lo que estás deseando tus ojos, probablemente. Pero ¿sabes qué? Después de eso viene miseria. Viene miseria. Hay casos que podemos ver dentro de las iglesias que son escandalosos y que así han sido. Después de que consiguieron el cometido, vino miseria y destrucción, porque se dejaron llevar por los deseos de la carne y por los deseos de sus ojos. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la humanidad. Y cuando hablamos de los ojos, bueno, se entiende de lo que tú puedes percibir con el sentido de la vista, pero que te parece agradable, codiciable, y empiezas ahí a albergar cosas en tu mente que no deberían estar. Y luego dice la vanagloria de la vida. Esa gloria vacía, esa fama, ese reconocimiento vacío. Muchas veces los éxitos que son egoístas. La arrogancia de demostrar que eres mejor que otro. Que eres mejor que los que te antecedieron. Ya sea en cualquier ámbito de la vida. Cualquier. ¿Con qué fin haces las cosas? ¿Con qué fin buscas el dedicarte a ciertas cosas? De que miren y te reconozcan que eres tremendamente exitoso, pero no saben lo que hiciste para llegar ahí. Cuidado, el Señor nos advierte. Hay cosas que nosotros podemos asumir y llevarlas a cabo, ser un buen profesional y que el Señor nos reconozca, ser un buen trabajador, que reconozcan. Y muchos se preguntan: ¿de dónde sacaste tu ética, tus convicciones para hacer las cosas? Bueno, es una oportunidad de servir al Señor y decir: yo soy creyente, redimido por la gracia del Señor. Y es un testimonio que el Señor construye. Pero cuando hablamos de la vanagloria de la vida, es algo de arrogancia. Estamos hablando del egoísmo, de la búsqueda de logros personales, sin importar lo que cueste. El punto aquí es, si servimos a Dios, le servimos con todo, porque amamos a Dios y queremos su gloria. Pero no nos servimos a nosotros mismos. Nuestros miembros de nuestro cuerpo no están sujetos a la servidumbre, sino que están dispuestos para la justicia de Dios.
Y esto no es algo que debemos de escuchar solamente los que hemos creído hace poco, los que creemos hace medianamente y a los que creen hace muchos años. La palabra de Dios, cuando dice no ames al mundo, está vigente ayer, hoy y mañana. No ames al mundo es algo que debemos de escuchar constantemente, porque las tentaciones del mundo, mientras que el Señor no venga, van a estar ahí. Van a buscar la forma de engañarte, van a buscar la forma de que tú peques, van a buscar la forma de destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con quien tú quieras. Pero fundamentalmente, tu comunión con Dios. Todo lo que viene del mundo obviamente no proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Eso es lo que dice el término del versículo 16. No provienen del Padre. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se centran en ídolos que se gestan en el corazón y muchas veces impulsan a las gentes a un comportamiento libertino, porque buscan saciar el ídolo de su corazón y su carne. Es totalmente contrario a la santidad de Dios, que demanda presentemente a la iglesia hoy, por la cual el Señor pagó en su cruz. El Señor no pagó por tu pecado para que sigamos pecando. El Señor pagó en la cruz por nuestro pecado para que vivamos una vida que le adore. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 17 determina, cierra el ciclo. Dice que esto es pasajero. Los deleites temporales, los deseos de tus ojos, de tu carne y todos los sentidos que puedan verse tergiversados en una tentación, es pasajero. Y los que se siguen dedicando en esas cosas pasajeras y se dedican en esas cosas pasajeras también van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, porque está en el Evangelio del Señor Jesucristo, recibió la vida eterna, ¿qué sucede con él? Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos hoy, para sostenernos mañana y hacernos entrar en la gloria del reino de Dios. Es una promesa. Y el Señor cumple lo que dice. El mundo pasa. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar porque el mundo pasa. Tiene una sentencia y el tiempo se le agota. Y quiere hacer lo que pueda hacer, destruir la iglesia si es que pudiese, mientras le queda tiempo. Pero hermanos, veamos lo que dice Romanos 8, 18 y 19. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una gloria venidera que va a opacar y va a sacar todo vestigio de lo que nosotros hemos vivido hoy, del pecado, de la maldad, de la muerte. Ahí va a haber santidad, bondad, amor, gloria, luz y santidad. Los que hacen la voluntad de Dios, porque están en Cristo y su sacrificio nos garantiza la vida eterna, permanecen para siempre. Pero el mundo y sus deseos se desvanecen y se van a desvanecer aún, porque el tiempo se acerca, porque la venida del Señor se acerca. El Señor viene y va a venir a buscar su iglesia. Él no tarda. Entonces, día a día debemos de levantarnos, mirar al cielo y contemplar que el tiempo que pase, bueno, es un tiempo menos que debemos de esperar para la venida del Señor. Regocíjate si estás en Cristo, porque vas a disfrutar de la eternidad con Él. Entonces, hermanos, nuevamente está la idea de pensar en la advertencia. Está ahí. En el pasado, sujetar cables de electricidad
sin guantes, sin protección y sin tener el switch apagado, siempre fue peligroso. Si lo haces hoy día, ¿qué crees que te va a pasar? También es peligroso y te puedes electrocutar. Jugar con las cosas que el mundo te puede ofrecer también sigue siendo peligroso. Lo fue ayer, lo sigue siendo hoy. Pero tenemos un poderoso Dios que nos sostiene. Un poderoso Dios que te debe de animar constantemente. Ora al Señor para que el Señor te guarde de lo que desea tu carne, para que el Señor te guarde de lo que desean tus ojos, para que el Señor te ponga anhelos en tu corazón de no anhelar la vanagloria, sino su gloria. Que el Señor nos ayude, porque eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Eso es lo que debemos de hacer los líderes. Animar a la iglesia para que donde vaya, el nombre de su Padre Celestial sea glorificado. Hermanos, algo de aliento. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aliéntate con estas palabras, pero no bajes la guardia. No bajes la guardia. Reconoce también que el Señor cuida de su iglesia. El Señor guarda de su iglesia. Pero debes de entender una cosa, que el Señor no va a hacer por ti lo que tú debes de hacer hoy. El Señor está diciendo que ores sin cesar. Debes de hacerlo. El Señor está diciendo que tienes que escudriñar las Escrituras. Debes de hacerlo. El Señor no lo va a hacer por ti. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti, que era morir en la cruz para redimirte. Y te entregó la persona del Espíritu Santo para animarte a hacer lo que debes de hacer. Hacerte entender lo que tienes que hacer. ¿Cuándo debes de hacerlo? Entonces, que el Señor nos ayude. Aliéntate con estas palabras, entendiendo que tenemos una responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial, entendiendo también que su persona gloriosa está ahí animándonos, el Espíritu Santo, para ser portadores de la gloria de Dios. Oramos al Padre.